Buenas tardes para todos. Es un verdadero placer para nosotros el de que estén en esta su casa. Bienvenidos a la Asociación Espírita Génesis 2000. Tenemos el gusto de contar con muchas personas y nos es grato ver nuevamente después de 17 años tenemos de participar acá en la Asociación Espírita Génesis 2000 como nuestro querido hermano Felipe González de Venezuela nos viene a dar una conferencia muy importante con respecto a la educación, pero también tenemos el agrado, la dicha, la alegría de poder contar con la presencia de nuestro querido hermano del Salvador, José Ángel Velázquez, de todo el corazón, y Rosa Emilia Campos, que un momentito viene con nosotros, y pertenece a la Federación Espiritual del Salvador, y de hecho la oportunidad de poder ir compartiendo con cada uno, de verdad nos es muy placentero su presencia en esta su casa. Vamos a iniciar con la elevación de pensamiento. Vamos a procurar mantener un momento nuestra mente lo más tranquila. Vamos a procurar pedirle a nuestros hermanos de luz la protección, pedirle a nuestros hermanos de paz la armonía para que en estos instantes podamos recibir las instrucciones. La instrucción para que podamos nosotros poner en práctica en el día a día. Damos gracias a los buenos espíritus que nos acompañan en esta tarde. Damos gracias a los hermanos encarnados que nos honran con su presencia. Hágase tu voluntad como siempre se ha hecho. Que podamos nosotros reconocer que simplemente tenemos que trabajar con tranquilidad, con respeto, con bondad, con dulzura, con compostura y sobre todo que podamos nosotros entender que el amor del Padre es grande. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias a ti, Padre, por darnos la atención y la orientación necesaria para poder aprender más del conocimiento de la doctrina espiritual. Gracias. Mis hermanos, con ustedes, nuestro querido amigo Aligio González de Venezuela. Muy bien, hermanos queridos, en la primera parte, por motivos de cansancio y de que tengo que leer algunas citas, vamos a permanecer sentados por un ratito hasta que agarremos fuerzas. Bien, la educación de los niños según el espiritismo. Antes de leer las citas, vamos a deslindar conceptos. Para nosotros, los espiritistas, lo que nuestros hijos reciben en las escuelas públicas o privadas, en las instituciones educativas, en las universidades, es instrucción que facilita el crecimiento cultural. Es obvio que a nuestros hijos se les enseña allí que 2 y 2 son 4, que Guatemala tiene salida al mar por el Atlántico y el Pacífico, que aquí hay montones de volcanes, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente esto constituye una riqueza importante. Pero para nosotros, educación es cuando los padres o los abuelos o cualquier persona ayuda a cambiar hábitos de comportamiento y a lograr que las personas sean virtuosas y buenas. Y aquí hay un tema fundamental, hay especie de un entronque, donde hay 2 vías. Hoy día muchos padres quieren que sus hijos sean exitosos. Pero ¿qué es el éxito según el mundo? La acumulación de riquezas, la acumulación de poder, la acumulación de cosas materiales, etcétera, etcétera. Para el mundo este es el éxito, y este es el éxito que lamentablemente persiguen una mayoría muy importante
de personas y de familias. Pero el éxito, según Dios, es lograr que la persona se enriquezca, sí, pero espiritualmente, de virtudes, algo que le va a servir para el infinito camino que tiene que andar, porque es un alma y como tal es imperecedera. Entonces aquí surge un delineamiento. ¿Tú quieres que tu hijo sea exitoso según el mundo? ¿O quieres que tu hijo sea bueno? Porque las dos cosas no lo vas a poder lograr. Porque detrás de la riqueza está la estafa, la especulación, el acaparamiento, el daño que creamos a otras personas. Los índices que nos presentan los organismos de Naciones Unidas que se ocupan de esto, nos hablan de que cada vez es peor la situación. Hoy día, el 10% de la población posee el 85% de la riqueza. Esto lo venimos repitiendo en toda la conferencia. Eso significa que el 90% de las personas poseen apenas el 15% de la riqueza, y que esta riqueza, esta tendencia, va a aumentar. Va a aumentar. Es posible que pronto ese 10% de la población posea el 90% de la riqueza, y así sucesivamente, porque eso es una tendencia que tenemos hasta ahora. Ahora, esta es una riqueza especulativa, no basada en el trabajo. Todos ustedes saben que nadie, pero nadie, nunca, jamás se ha hecho rico trabajando honestamente. Ni se hace rico en estos momentos trabajando honestamente, ni se hará rico jamás trabajando honestamente. Es por eso que el Señor Jesús fue fuerte cuando dijo: no podéis servir a las riquezas y a Dios. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es el Dios de la riqueza. Entonces esto es un asunto fuerte. ¿Qué quieres tú que tu hijo sea? ¿Rico o bueno? No puede ser las dos cosas. Tú eliges. Entonces, la educación, según el espiritismo, pretende, busca, persigue que nuestros hijos sean buenas personas. Esto es un punto de vista muy importante para comprender otros comentarios que vamos a hacer más adelante. Pero hay otro asunto también aquí polémico. Hoy día, en el país donde vivo, está prohibido por ley que los niños sean reprobados en las escuelas públicas. Sepan lo que sepan, conozcan lo que conozcan, ese niño tiene que pasar de grado. Entonces tenemos doctores como chorizos, y no voy a hacer más comentarios, porque no vamos a hacer de esta clase algo denigrante. Pero hay también otra ley tan absurda como esta, y es que está prohibido que los niños trabajen. Es un delito que los menores de edad trabajen. Ahora, entiendo que los niños no deben trabajar si ese trabajo remunerado, que no es el que nosotros buscamos, significase que van a perder clases o que van a estar trabajando durante horas. Pero fíjense esta perspectiva. Nuestros hijos pasan de grado, sepan o no sepan. A nuestros hijos les está prohibido trabajar. Entonces, ¿qué vamos a tener cuando nuestros hijos tengan 25 años? Unos vagos que no saben trabajar porque nunca aprendieron a trabajar y
que cualquier carrera en la que hayan aprobado o se hayan recibido, siempre encomillado, no va a servir. Entonces esto entra en contradicción con nuestra doctrina. Porque aparte de que vamos a tratar de que nuestros hijos sean virtuosos a través de la educación, objetivo que pareciera una utopía irrealizable, aparte de eso, nosotros tenemos que enseñar desde chiquitos a nuestros hijos a trabajar. Fíjense este detalle, de aquí de Guatemala. Cuando estuve la otra vez aquí, una familia nos invitó a comer en San Marcos. Y desde que vi aquella sopa que nos sirvieron, sin probarla, y nada más oliéndola, y viéndola con textura que tenía, yo deduje que aquella familia sabía cocinar muy bien. Y fue así, fue un banquete, un inesperado banquete. Entonces en este viaje, que también fuimos invitados y también recibimos otro banquete más, nos dice la dueña de la casa que cuando sus 5 hijas eran pequeñas, a los 9 años, ella les daba dinero suficiente para que ellas fueran al mercado los domingos, adquirieran los alimentos que iban a procesar, pues el almuerzo de ese domingo, que era la principal comida de la semana, corría por cuenta de esas niñas de 9 y 10 años de edad. Consecuencia, entre esas 5 mujeres, y les he probado la comida a todas, apenas hay una que cocina bien, no excepcionalmente bien, cocina bien. Hay una que es chef internacional y las otras 3 cocinan también, que es una maravilla. ¿Por qué? Tenían inclinación. Es posible. Pero lo grande, lo hermoso, lo bueno, lo magnífico ahí fue que a esa edad los padres las promovieron a asumir las responsabilidades de manejar aquella parte del hogar. Hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos niñas que lo que persiguen es ser bonitas, tener un cuerpo escultural, porque se creen que con esta belleza física ya conquistaron el mundo. ¿Ven? Lamentablemente yo tengo una hija así. Tenía muy buenas profesoras, pero las profesoras no la obligaron a cocinar. Se murió mi suegra, la niña se casó, por supuesto, como era muy bonita, se casó con una persona de ciertos recursos, le puso una criada, pero después se divorció, ahora está sola, viviendo sola, y ahora a los 42 años, ahora está aprendiendo a cocinar. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una instrucción que no persigue el bienestar de la gente, que no tiene nada que ver con las necesidades de las personas, que nos promueve a entender algunas cosas teóricas que no son necesarias. Por ejemplo, yo tengo una lucha infernal con el bendito BlackBerry este que me asignaron, porque yo solo quiero llamar y escuchar las llamadas. A mí no me interesa todo lo demás. Pero alguien me está usando a mí, me está obligando a mí a que yo debo usar la poca parte del intelecto que todavía tengo libre, creo que son 2 neuronas y media, para aprender cosas que yo no quiero aprender, porque no necesito aprender. Aparte de que, mira, es muy famoso, pero mira el absurdo, mira. Estas son las teclas que ustedes conocen, y este es mi dedo.
¿Entienden lo que les quiero decir? Este es mi dedo y esta es la tecla. Si el BlackBerry me dijera, pulsa todas las teclas, yo no tuviera ningún problema. Mira, incluso me sobra dedo. Entonces, en este mundo, a nosotros nos obligan, queridos hermanos, a estar aprendiendo cosas que no necesitamos. Voy a poner ejemplos buenos, porque no me gustan las charlas. Poner ejemplos sucios, cochinos, feos, no. Vamos a poner ejemplos de los mejores. Mira, a todos nuestros hijos, sin excepción, en el bachillerato, en el pensum de estudio, por lo menos en nuestro país, les enseñan álgebra y trigonometría. Y esto, como dije antes, es algo muy bueno, es algo fantástico. Solo que yo tengo varios amigos ingenieros, varias personas, y no he encontrado todavía la primera persona que me indique que está usando el álgebra y la trigonometría todos los días. Pero ¿cuántas miles de horas pierden nuestros hijos estudiando esta materia? Ahora, por el contrario, como ustedes ven, yo uso pantalones, y creo que muchos caballeros y muchas damas aquí también los usan. Consíganme por ahí una persona, hombre o mujer, que sepa arreglar una bragueta de un pantalón. ¿Usted las arregla? Exacto. Bueno, usted será una entre 10.000. Si acaso. Y aquí, en Guatemala, donde la gente hacen 12. Pero eso no se usa. O sea, además yo no quiero desprestigiar a nadie. O sea, yo lo que quiero decir es que la instrucción que nuestros hijos están recibiendo en colegios y universidades, aparte de que tiene ese defecto de pásamelo, no importa que no sepa nada, encima nos están haciendo estudiar cosas que no necesitamos absolutamente para nada, mientras otras que sí necesitamos, como sería saber cocinar, saber manejar un hogar, esas no las estudiamos. ¿Qué pasa entonces? Pasa que la doctora Dina Navarro, espírita, muy buena médico, internista, está trabajando en Caracas en un hospital donde gana 1.300 bolívares al mes. Trabaja de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y es un excelente médico, no tiene consulta privada, por eso está ganando ese sueldito. Ahora, nosotros contratamos en la casa porque hubo un problemita eléctrico. Entonces vino un electricista y vino un fontanero porque teníamos unos baños que estaban botando agua. Estuvieron 45 minutos en casa, no compraron ningún repuesto y la factura subió a 750 bolívares por 45 minutos de tiempo. ¿Qué indica esto? Entre otras muchas cosas, que no hay fontaneros, que no hay electricistas, porque a las familias no les gusta, mi hijo electricista. ¡Puf! ¿Qué es eso? Eso no da caché, eso no da glamour. Eso no da glamour. ¿Ve? Como me decía aquella señora cuando yo le dije que su hija es medium. ¿Medium? ¿Qué es eso? Yo no quiero que mi hija sea medium. Yo quiero que mi hija sea doctora. ¿Entiendes? Entonces esas son las desviaciones de una instrucción manejada por el mercado y por los intereses clasistas de una sociedad comprometida. Mientras la educación es otra cosa. Vamos a hacer algunas citas ahora. Por ejemplo, en el libro de los espíritus hay un comentario que es un poquito largo, pero debe ser largo para que lo entendamos. Es un comentario a la pregunta 917 que responde Fénelon, o Fenelón, ustedes me quieran llamar. Bien. La pregunta sería, ¿cuál es el medio de destruir el egoísmo? Y ahí viene la respuesta en la comunicación. Ahora, aquí vamos a tener que leer un poquito, las otras citas son más pequeñas. Dice el maestro Kardec, porque este comentario es de él, indudablemente se hacen laudables esfuerzos para hacer progresar a la humanidad. Se alientan, se estimulan, se honran los buenos sentimientos, más que en época alguna. Y sin embargo,
El gusano roedor del egoísmo es siempre la plaga social. Es un mal real que brota por todo el mundo y del que todos somos más o menos víctimas. Preciso es, pues, combatirlo como se combate una enfermedad epidémica. Y para ello es necesario proceder como los médicos, yendo al origen. Que se busque en todas las partes de la organización social, desde la familia a los pueblos, desde la cabaña al palacio, todas las causas, todas las influencias patentes u ocultas que excitan, mantienen y desarrollan el sentimiento del egoísmo, y una vez conocidas las causas, el remedio se presentará por sí mismo. No se tratará más que de combatirlas, sino a todas a la vez. No se tratará más que de combatirlas, sino a todas a la vez, parcialmente a lo menos, y poco a poco se estirpará el veneno. La curación podrá ser lenta, porque las causas son numerosas, pero no imposible. Por lo demás, no se llegará a eso sino tomando el mal por su raíz, es decir, por la educación. No esa educación que tiende a ser hombres instruidos, sino la que tiende a ser hombres de bien. La educación, cuando se la entiende bien, es la clave del progreso moral. Cuando se conozca el arte de manejar los caracteres, como se conoce el de manejar las inteligencias, se podrán enderezar como se enderezan las plantas jóvenes. Pero este arte requiere mucho tacto, mucha experiencia y una observación profunda. Es un grave error creer que basta tener ciencia para ejercerlo con provecho. Cualquiera que desde el nacimiento sigue así al hijo, del rico como al del pobre, y observa todas las perniciosas influencias que operan en él a causa de la debilidad, de la incuria y de la ignorancia de los que le dirigen, y cuán a menudo son improductivos los medios para moralizarle que se emplean. No puede admirarse de hallar defectos en el mundo. Que se haga para lo moral tanto como se hace por la inteligencia, y se verá que si hay naturalezas refractarias, las hay de las más que se creen, que no esperan más que una buena cultura para dar buenos frutos. Bueno, esta es los comentarios, parte de los comentarios que hace el maestro Kardec a la 917, de donde destacamos: la educación, cuando se la entiende bien, es la clave del progreso moral. Bien, seguimos ahora con citas un poquito más cortas. No todo en las redes sociales es malo, como no todo en internet es malo. Hay muchas cosas buenas para el que busca lo bueno y muchas cosas malas para el que busca lo malo. Fíjense esta cita que encontramos en Facebook. El planeta no precisa de más personas de éxito encomilladas. El planeta precisa desesperadamente de más pacificadores, curadores, restauradores, contadores de historias y amantes de todo tipo. Precisa de personas que vivan bien en sus lugares. Precisa de personas con valor moral, dispuestas a adherirse a la lucha para tornar el mundo habitable y humano. Y esas cualidades tienen poco que ver con el éxito tal como nuestra cultura lo ha definido. Esta cita es del Dalai Lama, tomada en Facebook. Nosotros la pusimos en nuestro muro. No sé si está todavía, porque ahora hay tanta gente que entra y sale. Bien, sobre el trabajo, del cual hablamos. El trabajo es el movimiento sagrado de la vida. Todo trabajo honesto está sellado con la bendición de Dios. Pablo y Esteban, segunda parte, capítulo 2. Jesús no desdeñó el banco de carpintero,
todos estos psicólogos y profesionales y todas estas autoridades y todas estas cosas que han hecho estas leyes absurdas de prohibir que los niños trabajen, no recuerdan que Jesús fue ayudante de carpintería del papá, que Gandhi también trabajaba y que todos los grandes hombres, ninguno desdeñaba el trabajo. Entonces, el trabajo trae como resultado que usted logra ser experto en alguna actividad u oficio manual. La instrucción, como es evidente, aumenta el acervo cultural para graduarse en alguna carrera. La educación propicia que el ser sea un hombre bueno, útil y virtuoso. O sea, son tres asuntos distintos que pueden unirse en determinadas personalidades. El trabajo es siempre el instructor del perfeccionamiento. Emmanuel, Francisco Cándido Javier, Fuente Viva, capítulo 29. Antes de seguir con esta última cita, vamos a recordar que nosotros estuvimos ahora trabajando en la traducción de Pablo y Esteban, una nueva traducción al español, y entre las múltiples cosas que nos sorprendieron está el darnos cuenta de que Pablo de Tarso llegó a ser el hombre más importante de Palestina, de Jerusalén, porque él era el rabino principal que había allá, al que se le dieron todos los poderes que necesitaba para perseguir a los cristianos. Un hombre sumamente poderoso. Pero resulta que este hombre sumamente poderoso, él tenía otra profesión. Su papá, como buen padre judío, le había enseñado desde niño a ser tejedor. Y Pablo era un eximio tejedor. Cuando se le presenta a Jesús y él decide cambiar de vida, sabe que no va a necesitar más ser doctor de la ley. Entonces Pablo se retira al desierto y durante casi 3 años está ejerciendo la profesión de tejedor. Y después, y quizá esta parte no la conocíamos bien, durante todas esas giras que hizo, convirtiéndolo en el apóstol de los gentiles, él llevaba su telar o alquilaba uno, y él se ganaba el sustento trabajando de día para poder trabajar gratuitamente de noche en las iglesias y no serle gravoso a los miembros de las iglesias. O sea, el trabajo para Pablo era una cosa sumamente sagrada. Todavía hoy existe esa costumbre en muchos hogares judíos y también en muchos hogares católicos. Pero estamos cayendo en un terreno que yo creo que tiene su influencia hace 500, 600 años, cuando tuvimos toda esa clase de gente importante, entre comillas, condes, duques, varones, marqueses, marquesas, príncipes, princesas y demás ralea, que consideraban el trabajo algo ignominioso y vulgar. Ese señor es apenas un vulgar trabajador. Decir. Entonces parece mentira, eso ocurrió hace 500, 600 años, pero eso está vivito hoy. Entre las personas que he entrevistado, que pasan, llegan ya casi a 600, nos conseguimos un muchacho de 28 años, fornido, me apretaba las manos con una fuerza que me quería romper los huesos, no le faltaba nada, pero entonces le decía: hermano Alipio, yo no sé lo que me pasa, pero yo no tengo ninguna gana de trabajar. ¿Qué cosa?
Y entonces yo no trabajo, porque como no tengo ganas de trabajar, ¿para qué voy a trabajar si no tengo ganas? ¿Entiendes? Lamentablemente, bueno fuera que si este fuera el único caso aquí en Guatemala, sería fantástico. Sería fantástico. Pero lamentablemente esto se repite mucho, por todas partes. Hay una camada importante de gente que vive en este planeta, cuidados de un 30% o más, para la cual el trabajar sería la pena más horripilante a la que alguien pudiera condenarnos. Sin embargo, existe otra porción de personas para las cuales el trabajo es de lo más importante que alguien pueda realizar. Yo sembré estos rosales que dieron estas rosas. Yo no los sembré, no, pero quien lo haya hecho debería sentirse orgulloso. Mi suegra, una gran mujer que murió pronto, no le dio tiempo a ser espírita, pero es una gran mujer. Ella tuvo una enfermedad, tuvieron que ponerle una prótesis en el fémur, le cortaron el hueso porque ya estaba sumamente gastado por una osteoporosis y le pusieron un repuesto ahí de metal. Y eso fue una operación horrorosa. Se recuperó en año y medio. Había que llevarla en silla, cargarla para donde ella iba. Eso fue un desastre de enfermedad. Y eso fue muy doloroso para ella, tanto la operación, todo. Porque en la operación pasaron cosas que son increíbles. Cuando la tienen abierta ya le van a cortar el hueso. Entonces descubren que no tienen el cemento para pegar la prótesis al hueso. Y la dejan abierta y mandan a la hija que vaya por toda Caracas buscando droguerías a ver dónde está el bendito cemento ese. El doctor aquí se ríe porque él es médico cirujano y tiene más o menos una idea de lo que yo estoy diciendo. Total es que al fin la hija, que vio una lista y en un laboratorio por allá, no sé dónde, consiguió el bendito cemento. Bueno, tuvieron que inyectarle más anestesia. Bueno, eso fue horroroso. Se salvó la vida de la mujer, pero sufrió muchísimo. Y después sufrió mucho en la recuperación también. Y entonces ella decía, ustedes saben lo que más me ha dolido a mí de esta enfermedad que ya he pasado. No, no sabemos, abuelita. Entonces uno decía, bueno, fue eso de la anestesia, fue el momento de la operación, fue esto, fue aquello. No, ninguno acertaba. Dice, lo que más me dolía a mí era que yo no podía trabajar. Porque para mí el trabajo es vida. Entonces, como no podía trabajar, sí podía con las manos. Entonces tejió unos cuadros con las manos en ese tiempo, que todavía los conservamos en la casa, que es una belleza. Aquí llegó otra cirujana. Entonces, fíjense, mientras el trabajo para unas personas es la peor pena a la que puedan ser condenadas, para cuando los espíritus ya estamos más progresados, el trabajo es una bendición. Luego, estamos cuadrados. Educación con espiritismo es formación a base de virtudes y a base de trabajo. Fin de las citas con esto. Los niños deben colaborar con los adultos en las tareas domésticas para que vayan aprendiendo los sagrados valores del trabajo manual y a la vez que estudian, también vayan desarrollando sus habilidades en las diversas artes y en algún oficio, lo cual redundará en seguridad para su futuro y grandes conquistas en el campo de su destreza, pudiendo convertirse a futuro en un maestro de obras. Claro, con estas crisis que están ocurriendo,
a espaldas del trabajo, porque todos esos bancos que se quebraron son un fraude. Resulta que esas crisis, al ser tan intensas, tan grandes, han repercutido en la masa trabajadora. Entonces vemos ingenieros graduados, por supuesto, que se han quedado sin trabajo, pero que no quieren descender en la escala de decir, bueno, yo tengo que alimentar mi familia, tengo que ganarme el pan decentemente. A lo mejor consiguen un trabajo menor y no lo quieren recibir. O a lo mejor consiguen un trabajo que no está tan bien remunerado como en los tiempos de abundancia y no lo quieren recibir. Pero una carrera adicional ayuda mucho. Porque alguien, se me ocurre decir esto, alguien hoy día que sea albañil, fontanero, herrero, electricista, es muy difícil que se quede sin trabajo. Porque estas son carreras que la vanidad desdeña. Porque, ay, tu hija se casó con un herrero. Ay, eso es fuchi. Bueno, y ahora hasta es fuchi casarse, ¿no? Pero eso es otra cosa. Entonces vámonos por ese camino. Educar es un programa que los padres hemos desdeñado, hemos dejado de lado. Y nos indica el mundo espiritual lo siguiente. Cuando se concibe a un ser, evidentemente el espermatozoide penetró el óvulo y viene la concepción. Si la mujer sabe que ya está en estado de gravidez, o cuando lo sepa, lo cual será pronto, debe comenzar a hablar con ese niño, ya. Y lo primero que le va a decir, nos sentimos muy felices de que usted venga, de que usted llegue, de que usted esté aquí. Sea bienvenido. Usted va a traer a nuestro hogar múltiples alegrías. Bendita sea su llegada. Pero a la vez, y también, y desde ese momento, se le va a decir a ese espíritu, pero esto es una casa, esto es un hogar cristiano. Aquí hay moral, aquí hay disciplina, aquí hay reglas, que usted tendrá que aprender para que todos vivamos mejor. Y desde ese instante, aunque no haya nacido el niño todavía, ya los padres deben comenzar a educar al niño. Esto funciona. Incluso hay algunos países donde están haciendo estudios sobre este particular para enseñar a estos niños incluso complicadas ecuaciones matemáticas y otras cosas que están haciendo. Es increíble. Pero no nos interesan estas ecuaciones matemáticas porque, sinceramente, para ese 90% al que yo pertenezco también, no son muy importantes. Si usted quiere, estudia. Ahora, hay lo siguiente. Primer día de vida, primer día de clases. El niño nació, ya está ahí, ¡ay, qué bonito! Todas esas cositas que nosotros hacemos, todo eso está bien, todo eso está permitido por los padres y por los abuelos, que somos los más tontos cuando nos nace un nieto. Pero no olvidemos que nosotros los padres tenemos la altísima misión de educar, o más bien reeducar a esos seres. Porque ese ser que viene ahí, que lo vemos tan chiquitito y que nos mueve a tanta ternura, se trata seguramente de un espíritu que ya ha vivido a lo mejor 5 o 6 mil veces y que se está reencarnando, o bien porque tiene problemas
que quiere solucionar, o bien porque viene con una misión importante para la colectividad y en ese caso también necesita del respaldo de una buena educación, aunque solo sea para recordar, o bien ambas cosas. En cualquier caso, ese espíritu tiene que ser enseñado. Esa es la educación que el espiritismo debe dar a los niños. Enseñarles todas las virtudes para que se enriquezcan espiritualmente. Para que cuando sean un poquito mayores y tengan 11, 12 años y llegue un tío ahí a la escuela ofreciéndoles cocaína gratuita, le digan: no, papá y mamá me enseñaron que eso es muy dañino, que eso es malo, que quien se enganche con la cocaína destroza su vida y yo no quiero destrozar su vida. Muchísimas gracias por el ofrecimiento, pero no estoy interesado. ¿Verdad? O sea, con la prevención de la educación, nosotros vamos a ayudar a nuestro hijo a que sea sano. Ese es el objetivo. ¿Ves? Entonces ahí insistimos, todos los días. Otra cosa, a los padres no les gusta muchas veces enseñar, tratar el tema de sexo, porque es más cómodo para ellos que sus hijas y sus hijos aprendan con los amiguitos y con la pornografía que hay en internet y con, bueno, las 1000 maneras que tienen ellos de aprender. Este es otro error que nosotros cometemos. Porque como padres estamos en la obligación de, cuando nuestros hijos tengan la edad apropiada, tampoco vamos a hacer eso a un niñito de 2 años, sino cuando tengan ya la edad apropiada, un poquito mayores, decirles algo que ellos en espíritu ya saben. Ellos ya saben, ellos no son tontos, no son torpes. Esos niños que están llegando ahora son niños escogidos, que si bien no son perfectos, saben sobre muchas cosas, mucho más que nosotros los padres. Ahora, lo que nosotros vamos a insistir no es en el conocimiento por sí mismo, sino en repetir ese conocimiento para que ellos, si lo han olvidado en la oscuridad del nacimiento, porque una cosa es ser espíritu y tener todo ese conocimiento, y otra cosa es pasar por la miniaturización, pasar por el alumbramiento, pasar por la niñez y recordar por la intuición, es complicado. Es mejor que los padres mantengamos conversaciones francas con los niños y les digamos esas verdades. Pero los padres, bien por comodismo, bien por negligencia, o bien hasta por pena de sus propios hijos, no mantienen esas conversaciones francas con ellos. Consecuencia: excesiva cantidad de embarazos en menores. Que les advierto, dentro de la complejidad que tiene el problema, dentro de la complejidad que tiene el problema de las relaciones sexuales, el que nuestros hijos o nuestras hijas queden embarazadas es un mal menor, un mal de poca monta, comparado con que se puedan infectar con la menos peligrosa de las patologías de origen sexual. ¿Verdad? De todas maneras, la educación que nosotros vamos a mantener con nuestros hijos tiene que cubrir esta área, porque esta área es muy importante. Esto no es el álgebra y la trigonometría que no van a usar nunca. El sexo es algo que ellos sí van a usar. Puede estar seguro de eso. Puede estar seguro de eso. Entonces tenemos ahí que sentar principios, ¿ves? Formar reglas, ir al fondo del problema
decir las cosas como son, sin morbo, porque imagínate, son nuestros hijos, son niños, pero ellos tienen que conocer la verdad para saber dónde están parados. Ayer dimos una clase linda aquí en una escuela, a 38 alumnos y 2 maestros. Fue bonita. No querían que nos fuéramos, y hablamos y llamamos a las cosas por su nombre. Al pene, pene, a la vagina, vagina, y todo tiene su nombre. Y así son las cosas hoy. Porque vale más que seamos los padres quienes demos las lecciones a nuestros hijos, que no a algunos amiguitos expertos, o algunas amiguitas expertas, o libros de pornografía, o internet, que también se consiguen, según me dicen. Yo nunca he estado en esas cosas, ni voy a estar, pero también hay cosas ahí que tienen que ver con esto. O sea, son los padres los que tenemos que asumir esa responsabilidad, punto, y se acabó. ¿Por qué vamos a dejar eso a manos de terceros siendo una cosa tan importante? No tiene sentido eso. Tenemos que ir al fondo de las cosas. Queremos tener hijos buenos. Ajá, ¿y qué quieres tú? ¿Soplar? O a base de billetes de dólares vas a ser hijo bueno? No vas a lograr eso. Tienes que hacerlo a base de sentimientos, a base de fundamentos, a base de modelos, ¿ve? De que ellos vean en los padres la responsabilidad que se ha de seguir. Eso es muy importante, ¿ve? Muy importante, porque los hijos tienden, en todas las edades, si fueran pequeños nada más, pero tienden, aún en contra de su voluntad, a copiar el comportamiento de los padres. ¿Sí? Entonces, trabajar con nuestros hijos sobre la parte sexual y enseñarles la sexualidad implica, primero, ¿será que la sexualidad que nosotros conocemos como padres es la correcta? ¿Será que tenemos conocimiento suficiente como para enseñar a nuestros hijos? Primero deberíamos evaluarnos nosotros, con cosas que son tan reales como esta. Fíjense, los alumnos cuando uno empieza la clase están todos alborotados. ¿Ve? Abusan de cualquier profesor y provocan, a ver, este que nos viene a dar una clase, a ver quién es. Entonces, yo los tranquilizo preguntándoles así: jóvenes, ¿ustedes saben por qué ustedes están aquí? Entonces ellos se ponen a pensar: oye, el tío está loco. Preguntan: pues estoy aquí porque me trajo la buceta, aquí, y mi papá me trae el carro. Ustedes están aquí hoy por 2 razones. Porque papá y mamá, cuando mantuvieron relaciones sexuales, tuvieron sexo natural. Por eso ustedes están aquí. Y ustedes están aquí hoy, y esto sirve para ustedes también, porque papá y mamá no nos abortó. ¿Ven? Porque si papá y mamá se hubieran masturbado, si papá y mamá hubieran tenido sexo anal o sexo oral, nosotros no estaríamos aquí hoy. ¿O sí? Entonces, estas cosas que salen en la televisión, que son famosas por la prensa, que todo el mundo conoce, algunos padres dicen: ¡ay! Una señora me agarró por el brazo cuando yo iba a dar una clase en Shela. Imagínense, teníamos un proyecto de hablar a 500 niñas, ya de 14, 15, niñas y niños, clase mixta. Ay, hermanita, yo le voy a pedir un favor. Digo: ¿qué se trata, hermana? Por favor, no vaya a hablar de la masturbación. Digo: oye, señora, ¿cómo no voy a hablar de la masturbación? Si mire para esa cara que están ahí, ¿no ve la cara de tonto que tienen algunos? Mario, usted me pide que no hable de la masturbación, eso está en el alma de la clase. Entonces ustedes saben a lo que he tenido que llegar. No lo voy a hacer aquí porque ustedes son grandes. Fíjense, yo me meto la mano en la cartera. No, no lo voy a gastar porque imagínense, tengo aquí un billete de 2.000 que sale. Se lo creyeron. Bueno, saco un billete de 5 que sale y hasta 10 y agarro y lo rompo, lo vuelvo pedazos. Este es de 20, no lo voy a romper.
Yo rompo delante de los muchachos y los muchachos dicen, ¡ay! ¿Cómo usted hace eso? Digo, no me preocupe, que yo rompo el billete, ¿quién pierde? Pierdo yo. ¿Quién gana? Gana el Banco Central de Guatemala, que tiene un billete menos en circulación. O sea, cuando yo rompo un billete, le estoy regalando 10 que sale al gobierno de este país. Así funciona. Ahora, ustedes se asustan porque yo rompo un billete, pero no se asustan cuando se la hacen y chingan ese poco de espermatozoide por el alma, que es la semilla de la vida, que tiene una energía incalculable y que vale no 10 quetzales, sino millones de quetzales. A eso no le ponen precio, ¿verdad? Se oye volar una mosca. ¿Quieren más en ese campo? Bueno, seguimos hablando de las cosas como son, con nuestros hijos. Hoy está muy de moda, hasta un presidente hizo famoso ese tipo de sexo. El sexo oral, ¿verdad? Y el sexo oral, eso, aparte de que es una aberración, es hasta peligroso. Porque la mujer se excita mal y no se satisface. Y entonces se pone nerviosa, pierde el control, y ¿cómo termina? Pegándole un mordisco al pene del compañero que tiene ahí. Y ha habido que llevarles a los hospitales para que les peguen el pedazo que la otra le cortó. Y ha habido casos en que se lo han empatado mal, y entonces el hombre ahora tiene un pene que al principio es recto y después tiene una curva. Eso tenemos, eso no son mentiras, eso es cierto. Ahora hay gente que no tiene el valor para hablar de eso de sus hijos. Hay que decírselo. ¿Para qué? Morbo, no hay morbo. Hay que llegar a esos extremos para decirle pan al pan y vino al vino. Y el sexo anal. ¿Qué pretende usted practicando el sexo anal? Es una aberración. No voy a contar aquí porque hay niños allá en el fondo. Pero imagínense. Entonces nosotros tenemos que hablar esas cosas con nuestros hijos antes que otros lo hagan. De otra manera. De otra manera. Para que ellos conozcan. Y así con las drogas. Y así con todo. Usted tiene que educar. Y dice Emmanuel que una de las características de la educación es repetir. Y repetir. Y repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Y otra cosa más, ustedes padres, todos nosotros, debemos estar, ¿cómo se dice aquí en Guatemala? Mosca, pilas, pendientes, muy pendientes. Sería gramaticalmente correcto. ¿De qué olores hay en los cuartos de nuestros hijos? Porque las drogas tienen determinados olores, todas ellas, comenzando por la marihuana. Entonces usted, cuando entre a la habitación de su hijo y abra la puerta, a ver si todo está bien, y revise, verifique, ¿ve? No se vaya a jugar bingo, no se vaya a hacer tertulias sociales con sus amigas mientras su hijo está haciendo otras cosas indebidas. Ojalá que no. ¿Ve? Pero tenemos que darnos cuenta para tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado y no esperar a que las cosas ocurran. Bien, decíamos hace un momento que entre los problemas que generan los jóvenes es que hay muchos embarazos no deseados. ¿Saben por qué está pasando esto? Falta de educación. Si usted toma 1000 jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16 hasta 18 años, usted les pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren tener sexo en los próximos 5 años? Ahí todos van a levantar las 2 manos. Porque todos quieren tener sexo. Porque todos quieren tener las delicias del placer que genera el sexo. Ahora, si usted le pregunta a esos mismos jóvenes,
¿Cuántos de ustedes quieren tener una familia? Formar un hogar. Responsabilizarse con un compañero o compañera para convivir juntos el resto de la vida. Bueno, aquí me sorprendieron en Ciudad de Guatemala, como un 20% de los niños, no sé si lo hicieron para congraciarse conmigo, levantaron la mano y dijeron que ellos querían casarse y fundar una familia. Pero ya ha ocurrido que solo entre 200 personas levantaron la mano. O sea, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente quiere gozar los placeres del sexo, pero si te vi no me acuerdo. Adiós. Si quedaste embarazada, ocúpate del paquete. Y aquí tenemos otro problema que tiene que ver enormemente con la educación que nosotros debemos dar a nuestros hijos. En estos instantes yo les voy a dar una noticia que a mí me pareció increíble. Increíble que esto esté sucediendo hoy, en 2012. He sabido de buenas fuentes, después de haber investigado bastante, que cada año se producen en el mundo 50 millones de abortos. Entre ellos el país que más comete abortos parece que es China continental o comunista, donde solo el Estado procesó el año pasado 7 millones y ciento y pico mil abortos. Más los clandestinos, no se sabe la cantidad exacta, solo Dios la sabe. Pero eso significa que cada día mueren aproximadamente 130 y pico mil niños que han sido asesinados por sus propios padres. Nosotros sabemos que desde el momento de la concepción, unos minutos después, vienen autoridades espirituales notables y unen a aquel espermatozoide, aquel óvulo que ahora se llama producto, concepto, cigoto, como ustedes lo quieran llamar, unen el espíritu a esto. Tenemos vida, una vida que va a llegar. Desde ese momento es un crimen, desde el momento de la concepción es un crimen eliminar esa concepción. Por tanto, hasta las pastillas esas que llaman del próximo día, no sé cómo se llaman aquí, ¿cómo que se llaman, doctor? ¿Ah? El día siguiente. ¿Cómo? Del día siguiente. Son criminales también, porque ¿qué es lo que producen? Producen una hemorragia, según tengo entendido. ¿Cuál es el término científico? Ah, no, sí, es que no me emergencia. ¿Ah? Hay intercepción de emergencia, pero tienen diferente... Sí, eso es un crimen ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Practican sexo, se ven embarazadas y entonces recurren a un crimen. Consecuencias de eso desde el punto de vista espiritual son terribles. Toda esa cantidad de crímenes al año genera un ambiente psíquico aquí en la tierra del cual también sufrimos nosotros los que no tenemos nada que ver con el asunto. Interesante situación. Ah, porque mis hijos no abortan, yo no aborto, en mi familia nadie ha sido abortivo o abortado. Ah, fantástico, pero resulta que como hoy se están cometiendo por ahí 135.000 asesinatos, el ambiente psíquico de la tierra se transforma para mal y usted va a tener alergias, va a tener problemas de todo tipo, dolores de cabeza, etcétera, 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 etcétera. ¿Se dan cuenta? Y esto tiene que ver con la educación de nuestros hijos. ¿Por qué recurrir a esto? Vamos a contar una historia para que no se me duerma. En Ciudad Mendoza me trajeron a un joven para que yo hablara con él. Ciudad Mendoza, creo que es Veracruz, México. El hombre venía temblando, un joven de unos 14 años. Y saco esta historia porque es relevante para esto. El joven venía temblando, venía sudando. Y yo dije, este consume droga, vamos a ver. Nos sentamos, no quería contarme el problema, bueno, al fin entramos en simpatía y me cuenta lo que me pasa, lo que le pasa. Dice que resulta
que mi novia y yo nos conocimos cuando ella tenía 13 años y yo 13 años también. Y entonces mantuvimos relaciones sexuales y ella quedó embarazada. Y ahora acabamos de tener un niño, varón, y el niño está bien, está perfecto. ¿Y cuál es el problema? Ay, Señor, usted parece que no entiende. Digo, no, ayúdame, yo quiero entender. ¿De qué se trata? ¿Tus padres no quieren al niño? No, ellos están contentísimos con ese nieto que les llegó. Y los padres de ella no quieren al niño. No, imagínense, más contentos todavía. Y entonces, ¿cuál es el problema? Dice que usted no entiende. Digo, cuéntame. Dice, nosotros somos jóvenes, mi novia y yo. Y ese niño viene a estropear nuestra juventud, porque ahora nosotros tenemos que atenderlo, tenemos que criarlo, cambiar pañales, darle de comer, etcétera, etcétera. Y nosotros queremos divertirnos, y ese niño no nos va a dejar divertir. Y wow. ¿Y por qué no pensaron eso cuando estaban teniendo relaciones sexuales? ¿Se fijan? Aquí en este caso faltó la orientación paterna. Porque la orientación paterna debe indicar a la joven y al joven que si bien hay erección en el joven y hay deseos de relación sexual en la joven, esto es un fruto inmaduro, porque en la etapa de vida en la que ellos se encuentran, el objetivo esencial es que se hagan mujer y hombre, que se eduquen, para que se hagan responsables. Claro está que en este caso, los abuelos no van a dejar que el niño se muera de hambre. Pero, ¿qué les parece? Fíjense, voy a hacerles una pregunta de otro mundo, pero quizá elucida el tema. ¿Qué les parece a ustedes si cuando un hombre ve a una mujer ve a una mujer hermosa, por supuesto, bonita, apetecible, todo, con todos los atributos que la naturaleza la dotó? Y entonces, en vez de estar pensando en todo eso que ustedes suponen y que es natural y normal, esta persona pensar así: ¿estoy yo en condiciones de tener una familia con esta joven? Si tengo relación con esta joven, ¿estoy en condiciones de que nazcan hijos y de que nosotros los podamos educar con dignidad? ¿O esta ilusión que yo tengo es solo una ilusión sexual o sensual? No sé si me estoy dejando entender bien. Deberíamos preguntarnos eso. Y yo, que como hombre también he tenido esas tendencias y no las he terminado de dominar, fíjense lo que me hago, la pregunta que yo me hago. Cuando veo a aquella chica que me impacta, a mis 70 años todavía ocurre eso. Me impacta la chica, yo la veo, ay, el cielo en la tierra. Pero entonces digo, ya yo no. Soy abuelo, bisabuelo, creo. Y otras hierbas, ¿no? Señor Dios, consíguele a esta chica que está tan primorosa, un buen novio, que la entienda, que la quiera, que la ame, que se una en ella el matrimonio y que tengan muchos hijos y que tú los bendigas. Y déjame a mí seguir mi camino. Tranquilito. ¿Entienden? Eso es educación también, el espíritu. Que nos llega tarde. Porque nuestros padres no nos dieron esa educación, porque ellos tampoco sabían. Muchas veces nuestros padres no nos dan una educación de este tipo, porque ellos no sabían. Finalmente, otra cosa que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos es esto:
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de personas que sufren enfermedades de transmisión sexual es impresionante. Estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de personas, de un 16, un 17% de la población del mundo. Y la enfermedad que se gana el primer premio o el primer lugar es la hepatitis B, que dicen que hay más de 500 millones de personas infectadas con esa enfermedad que se pudo haber prevenido con una simple vacuna, con una dosis de vacuna. Su hermana o prima, la hepatitis C, 50 millones, el SIDA, 43 millones, entonces usted va añadiendo, y es posible que la cifra sobrepase eso. O sea, 1 de cada 7 personas que viven en el mundo está infectada. Ahora, ustedes dirán, no, pero yo no conozco a nadie que esté infectado. Pero hay zonas donde el 100% de la población está infectada. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces usted tiene que trabajar con sus hijos esa lección dolorosa y explicarle. Y explicarle a los hijos que esa propaganda que nos hacen las fábricas que producen preservativos, o conocidos también como condones, es pura propaganda. Porque ningún condón te protege contra la hepatitis B, ni siquiera contra la hepatitis C. Sin contar que muchas veces se desgarran, se rajan, no están bien adheridos y se van adentro de la vagina, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos de eso, porque es muy importante, porque se están jugando la vida. Eso es muy importante. ¿Ves? Hoy día hemos llegado a un punto que me corrijan aquí los médicos, en que la simple gonorrea o blenorragia ha mutado de tal manera que ya no es como antes. El que tenía blenorragia se tomaba una penicilina, cualquier cosa, y ya se acabó la enfermedad. Ahora no, ahora hay que hacer un raspado, hay que llevar eso al laboratorio, a ver qué cepa es esta y a ver qué se le puede dar a este enfermo para que se cure de la enfermedad. ¿Estoy equivocado o es más o menos así? Es más o menos así. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que hablar de esas cosas con nuestros hijos. Claro, no es agradable, convengo en eso. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Ahí están los resultados. Ahora, cambiando de tema, otro tipo de educación, que también es lo mismo, formación del carácter. Nosotros observamos hoy otra pandemia. Nos dicen las cifras de esa Organización Mundial de la Salud que alrededor de 1.000 millones de personas sufren de depresión, de las cuales 500 y pico de millones de personas sufren depresión crónica. ¿Cómo es posible que en un mundo como este, donde nosotros estamos hoy, en el cual nunca hubo antes tanta diversión, entonces haya tanta gente deprimida? Que la depresión es, entre otras cosas, la enfermedad de la tristeza. ¿Ven? Hoy hay tantas cosas en que divertirse de manera sana y sin embargo hay tanta depresión. ¿A qué se debe eso? Es una contradicción. Pero fíjense dónde está la raíz del problema. Resulta que usted, antes de nacer, tiene un proceso de 30 años. Y entonces usted promete allí que usted va a venir a la tierra y se va a comportar como un chico bueno, como una chica buena, que va a ayudar a Jesús a difundir el Evangelio, ¿verdad? Que usted va a tener un ejemplo de vida, y entonces allá las autoridades espirituales, a la vez que lo dejan nacer, le dicen: mire, usted va a tener que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Si usted hace todo eso, usted habrá cumplido con su misión. Pero entonces la gente, cuando llega del lado de acá, se les olvida todo. Se les olvida todo. Nosotros tenemos allá un centro comercial muy famoso en
pero no quieren cumplir con sus deberes. No quieren cumplir con el programa de vida que trajeron a la tierra. Les importa un pepino. Y entonces, ¿cómo sus espíritus saben que están violando la ley y que no tienen forma cómo arreglar eso en esta existencia? Se ponen tristes, se enferman de tristeza. Ahora, la mejor vacuna, la mejor medicina para acabar con esa depresión, que es enfermedad de tristeza, no está en los fármacos, ni en las cirugías. Está simple y llanamente en que usted cumpla con sus deberes y haga todo el bien posible, porque se ha comprobado una y mil veces, y cualquiera puede volverlo a comprobar tantas veces como sea necesaria, que no hay nada que produzca más alegría que hacer el bien desinteresadamente, voluntariamente al prójimo. Es imposible que una persona que esté trabajando para los demás, ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, tenga depresión. Es imposible. Es imposible que haya alguien que está trabajando en un barrio peligroso y que está ofreciendo su vida, pero está allí junto a los pobres, ayudándoles, enseñándoles a leer, a escribir, a manejar una computadora, cualquier cosa, poner una inyección, etcétera, etcétera. Esos nunca van a morir de depresión. Puede ser que les den un balazo, los narcos, eso sí, pero de depresión no. Entonces, ¿ustedes no creen que este planteamiento tiene vital importancia como para que nosotros se lo enseñemos a nuestros hijos? ¿No deberían ellos saber esto? Para que cuando sean mayorcitos y tengan cargas de responsabilidad tremenda sobre sus hombros, tengan cómo enfrentar esta realidad. Dar un vaso de agua con amor sirve más en contra de la depresión que 10 pastillas de esas súper modernas que te dan y que te tienen que tomar primero un protector del estómago, porque si no te quema el estómago. Sin embargo, el vaso de agua con amor no te quema nada. Y si repites eso y haces de ti un servidor de la humanidad, un constante servidor de la humanidad en todo el tiempo, las 24 horas del día, aquí y en la vida espiritual, no vas a tener necesidad de curarte de esas enfermedades, porque nunca las vas a tener. Otras cosas más. Estudiando el libro de los espíritus con mucho detenimiento, con mucha minuciosidad, nosotros nos hemos dado cuenta que ese libro encierra mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Porque ese libro representa el centro, la síntesis de lo que se puede llamar la tercera revelación de Dios al hombre. La primera es la de Moisés, la segunda es la de Jesús, esta es la tercera. Y todos los libros tienen su importancia, pero el libro de los espíritus es el primero, es la cartilla, y ahí están sembradas todas las semillas que después van a crecer y van a ser del espiritismo la doctrina que es hoy. Y en ese libro hay cosas extraordinarias que nosotros no le hemos prestado atención, porque el hombre es el hombre. Mientras más lo conoces, más te asombras. Yo conozco personas que dicen todos los días: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Se mueren de 99 años y no tienen ni idea de lo que han estado repitiendo durante casi un siglo. Y si pasa eso con el Padre Nuestro, ¿ven? Pasa eso con el Padre Nuestro. Imagínense qué no pasará con el libro de los espíritus. Ahora, ¿qué hemos descubierto en el libro de los espíritus? Hemos descubierto que este libro es el mayor tratado que yo he encontrado aquí en la tierra sobre perfeccionamiento, sobre purificación, donde además se nos enseña que la misión esencial del hombre sobre la tierra es la de ser útil. Propósito que tenemos hoy
y que vamos a tener cada día en mayor proporción, increciendo, hasta que estemos junto a Dios, con Dios, siendo co-creadores con Él. Esto no son palabras menores. Ahora, si estos son cosas grandes, y nosotros amamos a nuestros hijos, y queremos lo mejor para nuestros hijos, es necesario que nuestros hijos sepan esto. Porque ¿de qué serviría que yo venga aquí a Misco no sé qué, calle no sé qué, a estar hablando con ustedes aquí, y entonces mis hijos allá en Caracas no tienen ni idea de que todas estas cosas grandes están ocurriendo? Entonces tenemos que empezar primero allí, ¿ves? Y después aquí. Anoche hablábamos de la grandeza del hogar, de que el hogar es un crisol, de que la familia es el templo donde nosotros conquistamos la paz. Y aquí debemos repetir algo hoy. Nosotros debemos también educar a nuestros hijos en el concepto elevado de la paz. Porque hay hogares por ahí en abundancia que se parecen a los campos de batalla de Afganistán y de otros países donde todavía hay guerra. Es posible que no estén usando marido y mujer el ZK no sé qué, ese que está famoso fusil ruso, ni los cañones de no sé qué, pero de que se las ingenian para tener una guerra permanente en el seno del hogar, no nos cabe ninguna duda. Los resultados de esta actitud por parte de los padres es desastrosa, o son desastrosos. Les voy a poner un ejemplo. A veces un niño está llorando y llora y llora y llora y llora y llora y llora. Sin embargo, alguien que tenga magnetismo bueno le aplica la terapia del amor, lo abraza con ganas, habla unas palabritas hermosas con él y el niño se queda tranquilo. Y al quedarse tranquilo, suspira. ¿Ustedes no han notado eso? Que el niño suspira, está en paz, logró la paz. Pero esos son ejemplos que nosotros tenemos que dar en el hogar para que nuestros hijos mamen esos ejemplos, porque no solo es la leche que chupan lo que les va a formar, sino son esas cosas. Entonces usted como padre y ella como madre tienen que aprender a mantener la paz en el seno del hogar como principio básico, educativo para nuestros niños. Otra cosa que yo he descubierto, interesante, después de viejo, porque esto no lo estamos haciendo desde el principio, yo me he vuelto muy besucón con mi mujer, con mi esposa. Incluso ahora les voy a contar un chiste que ya algunos saben. Y entonces he notado, lo noté cuando nuestro hijo varón era chiquitico, que cuando él veía que yo estaba cariñoso con Ana y le daba un besito en la boca, chiquitico, de piquito, entonces él hacía así. ¿Están viendo? ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Eso se llama educar. Por el sentimiento. Educar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de ese beso, entonces yo llego y ¡pam! Aprovechando mi fuerza física, le doy una trompada a mi mujer? ¿Cómo hubiera reaccionado ese niño? ¿Qué estamos creando en esa mente y en ese corazón? ¿Se dan cuenta? Y eso ocurre con demasiada frecuencia. ¿Cómo estamos de tiempo, amigo? Ah, aquí está el reloj, sí, está bien. Mire, estábamos en una de esas reuniones fastidiosas en Barquisimeto. Fastidiosa porque se estaba formando ahí un instrumento político, que eso no va, la política dentro del espiritismo no funciona. Una cosa es la política y otra cosa es el espiritismo, y los que quieran perder tiempo que se metan con eso. Total es que yo me salí, para no escucharlo me salí. Y estaba por allá sentado afuera, y entonces llega un matrimonio con un niño cubierto con
brotes, como si fuera, ¿cómo se llama esta enfermedad que es común? Varicela. Varicela, sí. O puede ser, hay otra. Sarampión. Sarampión. Digo, ¿tiene el niño sarampión? ¿Tiene varicela? Dice, no, nosotros lo llevamos al médico, hemos hecho análisis y no hay nada de esto. Ah, entonces me llega la pulga a la oreja. Digo, ustedes discuten delante del niño. ¿Cómo supo usted eso? Digo, no, el espíritu que está aquí me está diciendo que ustedes discuten. Entonces le dije, digo, mire, yo les recomiendo que no discutan más nunca, pero si ustedes tienen ganas de discutir en el hogar, vamos en Barquisimeto. Digo, vayan para las curvas de San Pablo, es un desierto que está por allá, díganse de todo ahí y después regresen a la casa tranquilitos y llevándose bien, porque eso le hará mucho menos daño a sus hijos. Total es que los convencí para que se portaran bien. Digo, mire, ¿por qué no vamos a hacer una oración entre todos? Y le vamos a pedir a Dios, con los votos de ustedes que se van a portar bien, que manden a alguien para que cure a este niño. Hicimos la oración. Ahí, afuera, donde todo el mundo nos miraba y dice, ay, tenemos aquí unos locos nuevos en Barquisimeto. Bueno, está bien. Total es que terminamos la oración. Y el niño no tenía ninguna muestra más de erupción. Luego de pasarle la mano así, dándole energía, y así. Por supuesto que no fui yo el autor de eso, sino los amigos espirituales. Pero esto nos muestra cómo puede ejercer un daño tremendo el comportamiento de los padres. Y no olvidemos que al principio de esta clase dijimos que los hijos copian el comportamiento que vean en los padres. ¿Ve? Si ellos ven que papá y mamá se dan un besito y son felices con ese besito, ellos en algún momento van a darle un besito a su pareja porque ellos quieren sentirse felices también y porque papá y mamá lo hacían y a mí me gustaba. Así funciona. Educar es un asunto de todo momento. Mientras los maestros, es normal que tengan sus horarios de clase. Las clases duran 45 minutos y hay un recreo. Después viene otra clase, 45 minutos y hay otro descanso. Y así sucesivamente. Los padres no tenemos ese descanso. Los padres somos educadores a tiempo completo. Por supuesto que hay espacios donde todo está tranquilo. Otro ejemplo más. No permitamos que la televisión eduque a nuestros hijos, porque no lo va a hacer. Al contrario, lo que hace la televisión es echar por tierra todo lo que usted con gran trabajo ayudó a formar. Entonces, mientras menos televisión vean sus hijos, mejor estudiantes en el campo de la educación que usted le está dando van a ser. Olvídese de toda esa modernidad que trae la televisión. Si la televisión fuera muy buena, países como Estados Unidos, donde se ve tanta televisión, fuera un país pacífico. Un país que pudiera darnos algún ejemplo moral. Pero ejemplos morales no vienen de allá. No hay. Por más que querramos, no hay. ¿Ven? Ni tampoco los tiene Inglaterra. Ni ninguno de esos países de los llamados del primer mundo. Donde la gente ve mucha televisión, se entorpece. Reconozco que la televisión es un tremendo vehículo para transmitir noticias. Pero pareciera que todas esas noticias están sesgadas o que tienen el propósito de mantener a las personas lo más brutas posibles para manejarlas mejor como un mercado. Así funciona. Así funciona. Entonces eso de que nuestros hijos vean 5, 6, 7, 8 horas de televisión, eso no va con la doctrina espírita. No va. No permitan eso.
porque van a hacerle un daño tremendo a sus hijos. Claro, decir estas verdades a mí me ha traído inconvenientes. Un día estábamos en Reynosa, donde hay una hermana que tenía 5 hijos, tiene 5 hijos, y tenía un televisor así grandote, y los 5 hijos estaban acostados ahí donde 3, 4, 5 horas viendo televisión, y yo cometí el error, entre comillas, de decirle que eso estaba malo, que eso le iba a causar un daño a los hijos. Bueno, en las 2 próximas giras no me invitó para que diera conferencias en su centro espiritual. Con nombre y apellido. Vamos a ver si ahora que voy a México me invitó. ¿Quién sabe? Hay dolores de conciencia también que tiene la gente. Entonces volvamos al grano. Educar es formar a nuestros hijos con virtudes. Hay más de 2000 virtudes. Cada defecto tiene una virtud. Cada virtud también arrastra un defecto. Virtud y defecto no son sinónimos, son antónimos, son contrarios. No se puede ser a la vez caritativo y egoísta. O eres egoísta o eres caritativo. No se puede ser a la vez orgulloso y humilde. No vas a poder ser nunca violento y pacífico. Son cosas contrarias. Y así sucesivamente. Y tenemos más de 2000 virtudes. Muchas de ellas casi no las conocemos y son importantísimas. Por ejemplo, miren, los carros tienen frenos, ¿verdad? Freno de mano, freno de pie. Aquí todo el mundo maneja, todo el mundo sabe de lo que le estoy diciendo. ¿Qué pasaría si un tráiler cargado no tiene frenos y usted anda por allí? Mejor es que aprenda a volar, porque si lo pesca ese tráiler sin freno, usted va a quedar que lo van a recoger como cucharilla con papilla, como papilla con cucharilla. ¿Ve? Pero resulta que nosotros los seres humanos también tenemos una virtud que se llama contención, que serían los frenos nuestros. Contención. ¿Me brindas la cocaína? No, gracias. ¿Ve? ¿Me brindas las bebidas? No, gracias. ¿Ve? Las chicas lindas reciben de los caballeritos que quieren y no es tiempo, es a destiempo, tal. No, gracias. Y así sucesivamente. Uno aplica los frenos y te evitas un peligro. Yo tenía un amigo que decía, ¿tú quieres ser feliz? Es muy sencillo. Di 19 veces no, y cuando digas sí una vez, ese sí, ponle letra chiquita que está condicionado por un montón de cosas. ¿Ves? Ahí vas a ser feliz. ¿Ves? Entonces hay algo de cierto en esto. Tú no puedes decir, ay, llega el tipo y le dice, el muchacho le dice, ay, tú no estás en nada, yo estoy fumando marihuana. Que no le llaman así, este lenguaje mío no está en sintonía con el de ellos, porque tienen otro lenguaje para que los padres no entendamos. Ese es el objetivo de ese otro lenguaje. Tú no estás en nada, tú quieres ser hombre, bueno, fuma esta marihuana, y el otro cae como un tonto, porque no tiene contención. ¿Ves? Porque no tiene frenos, porque es una persona desenfrenada. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay reglas en la vida que hay que obedecer. Usted va manejando por la autopista y usted ve velocidad máxima permitida, tanto. Precaución, curvas. Asfalto resbaladizo. Animales en la vía. Usted tiene que tener precaución, frenar, ir más despacio. Si eso pasa manejando, entonces ¿por qué no tenemos también cuidado con las cosas que nosotros hacemos? Y esto nadie se lo va a enseñar a nuestros hijos, porque vivimos en un mundo donde la gente está tan pero tan ocupada, a veces en estupideces, que no tienen tiempo para lo esencial. Así funciona. Entonces, educar a nuestros hijos es formarlos con ejemplos,
con historias, a veces chocarlos. Como eso de romperles el billete delante de las narices, para hacerles entender que el espermatozoide que ellos chingan es más importante y más valioso que ese billete. Así entienden. Tienes que chocarlos para que entiendan. Pero tienen que entender, porque esto se ha puesto tan complicado y la vida tan riesgosa y tan confusa, que tú no puedes dejar eso en manos del azar. ¡Ay, qué suerte que Dios me ha dado hijos buenos y sanos! Mickey, yo te aviso, no enseñes a tus hijas a cocinar, a manejar el hogar, a hacer las cosas como debe ser. No enseñes a tus hijos también algunas profesiones. No los canses trabajando. ¿Ves? Déjalos solos en la calle para que ellos hagan lo que se les venga en gana y después di que Dios no te dio suerte. ¿Ves? La suerte es algo que tú tienes que buscar.